Hola a todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, Dios les bendiga, muchas gracias por estar allí. Y en estos minutos vamos a seguir con el tema que hemos estado tocando, o que tocamos en el estudio anterior acerca de el humo de su tormento, que es una parte del mensaje del tercer ángel. Entonces, en el estudio anterior vimos acerca de lo que es bíblicamente la muerte. ¿Qué es la muerte bíblicamente? Para que podamos entender el estudio de hoy, el tema de hoy, sobre qué significa eso de que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué es eso que el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere? Bueno, en eso vamos a estar hablando en estos minutos, así que no te retires porque en segundos estaremos comenzando con el estudio de hoy. Así es, el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué significa eso. Y te recuerdo que puedes descargar la diapositiva del tema de hoy con los versículos y las citas en la descripción del video, para que tú, si quieres seguir estudiando el tema, si lo quieres presentar y dar estudio bíblico a otra persona, si lo quieres predicar, bueno, ahí tienes la diapositiva para que la descargue sin ningún problema. Y también te recuerdo que puedes escribir, enviar tu mensaje, algún comentario, una opinión sobre el tema. Si quieres aportar algún versículo, algún comentario, que lo estaré leyendo y compartiendo con los oyentes. Así que gracias por estar allí, gracias por estar conectado, y vamos a comenzar con el estudio de hoy, la palabra de Dios. ¿Qué es eso del humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos? Bueno, vamos al versículo donde aparece esa frase que es en Apocalipsis, y como te dije, forma parte del mensaje del tercer ángel, o sea que forma parte del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. Entonces vamos a leerlo, vamos a ver allí en las pantallas, vamos a ver el versículo, vamos a buscar, entonces, busca una Biblia o si no, como te dije, descarga la diapositiva, o también puedes anotar en un papel, con un lápiz, un bolígrafo, con lo que tengas a la mano, puedes anotar estos versículos que son muy importantes para que tú puedas explicarles a otras personas qué significa el humo de su tormento. Porque bueno, mira lo que te dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ¿será que ese tormento es eterno? ¿Qué significa ese fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere? Y si no has visto el programa anterior, bueno, te invito a que tú lo veas para que tengas un concepto sobre el estado de los muertos, sobre qué significa la muerte bíblicamente. Entonces vamos a ver el versículo, Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, que dice, del 9 al 11, Apocalipsis 14, 9 al 11, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, mira, aquí estamos viendo que es bíblico, que es cierto, de que los impíos en el tiempo del fin, en el fin del mundo, van a ser, dice, atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Van a ser atormentados. ¿Por qué? Porque bueno, este mundo va a ser destruido con fuego. Y esto es importante que tú comprendas. ¿Por qué? Porque en la Biblia nosotros encontramos dos tipos de lenguaje. Encontramos el lenguaje literal y tú encuentras también el lenguaje simbólico o metafórico. ¿Cuál es el lenguaje literal? El lenguaje literal es que lo que usted lee, de lo que usted lee allí en la Biblia, eso es lo que está diciendo conforme al sentido propio y exacto de las palabras empleadas. Te repito, lo que usted lee, lo que usted está leyendo, eso es lo que usted lee en la Biblia, eso te estoy hablando en lenguaje literal. ¿Qué es el lenguaje literal? Que eso que lo que usted lee, de lo que usted está leyendo, eso es lo que está diciendo conforme al sentido propio y exacto de las palabras empleadas. Es un significado no metafórico ni tampoco exagerado. Eso es lo que es el lenguaje literal.
que lo que usted está leyendo en la Biblia, eso es, así exactamente como aparece. Pero también está el lenguaje simbólico. Y esto entonces aquí es lo que muchos hermanos de otras denominaciones no entienden. No entienden. Entonces cuando se encuentran con ese lenguaje simbólico, le aplican el literal. Cuando no está hablando literalmente, sino que está hablando simbólicamente. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? Es que las figuras y personajes son una representación simbólica de una realidad. Y se obtiene un mensaje a partir de esa representación simbólica. Repito, ¿cuál es el lenguaje simbólico? Es que las figuras o los personajes son una representación simbólica de una realidad mayor y que, bueno, se obtiene un mensaje a partir de esa representación simbólica. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas figuras simbólicas. Te voy a compartir aquí algunas de ellas. Yo estoy seguro que tú la conoces, pero para los hermanos que no conocen, las personas que no conocen cuando se está hablando simbólicamente o cuál es un símbolo, te voy a presentar varias. Hay muchas, pero te coloqué aquí algunas de ellas. Por ejemplo, en Apocalipsis se aparece un dragón, pero no es un dragón literal, sino que es una representación de Satanás. Y entiende que la misma Biblia te explica qué representa. Por ejemplo, Apocalipsis 12 dice el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea que la misma Biblia, ella te da el significado de ese símbolo. No es que es un invento de un ser humano, no es que es un invento de cualquier persona. No, la misma Biblia te da el significado de ese símbolo. Entonces la Biblia te dice que dragón representa a Satanás. En Apocalipsis también se dice estrella, y Cristo dice allí en Apocalipsis que la estrella simboliza o representa ángeles, y que bestia, como en Daniel en Apocalipsis, representan reino, imperio. Agua, bueno, dice la Biblia que agua representa muchedumbre, pueblo, multitud, mucha gente, muchas personas. Y que también, por ejemplo, tú puedes ver que aparece cuernos. ¿Y que representan cuernos? Bueno, reyes, representa también poder, gobierno. En la Biblia también tú ves un cordero y te representa a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo señaló Juan el Bautista, refiriéndose a Cristo. ¿Ves? Entonces la misma Biblia te enseña cuáles son los significados de esos símbolos. En la Biblia también aparece mujer, virgen, que representa a la iglesia pura, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Lo dice Apocalipsis, también lo dice Pablo en Efesios 5. Estás viendo cuando se habla simbólicamente, por ejemplo, una ramera. Bueno, si una mujer virgen pura representa una iglesia pura, la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, quiere decir que la ramera representa una iglesia apóstata. Y ramera también representa una persona idólatra. ¿Qué significa idólatra? Que adora a ídolos, a dioses falsos. Por ejemplo, también en la Biblia se habla de aceite. ¿Y qué representa aceite? El Espíritu Santo. También se dice de roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús, la roca eterna. Entonces, puedes ver cuando con ese lenguaje simbólico. Entonces, la muerte, qué interesante, en el estudio anterior nosotros estudiamos lo que es la muerte bíblicamente. Ya sea muerte por vejez, que es una muerte natural, muerte por vejez, muerte por accidente. ¿Me explico? Que es la primera muerte, o muerte por enfermedad. Pero también existe la muerte eterna, que esa es la paga del pecado. Por eso a la Biblia se le dice la segunda muerte, que esa es la muerte eterna. Entonces, viendo ese lenguaje simbólico que tiene la Biblia, también la muerte eterna tiene su lenguaje literal y también tiene su lenguaje simbólico. Pero ahora vamos a hablar lo que la Biblia dice, lo que es la muerte eterna, literalmente. ¿Qué ocurrirá cuando el hombre reciba la paga por sus pecados, que es muerte eterna, o los impíos? Entonces vamos a ir a Salmo. Mira, y yo quiero que tú anotes esos versículos
porque son importantes tanto para ti como para enseñárselo a otras personas. Por ejemplo, mira lo que dice Salmo 37:10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pon atención a lo que dice. No existirá el malo. No existirá, ¿qué significa? Dejar de existir. Va a desaparecer. Otro versículo del mismo Salmo 37, versículo 20 dice: mas los impíos perecerán. Los impíos, y aquí está hablando de lo que es la muerte segunda, que es la muerte eterna. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. Mira esas figuras que utiliza el escritor de ese Salmo 37, para describir lo que es la muerte eterna que sufrirán los impíos. Dice, serán consumidos. ¿Cuánto tiempo crees tú que puede durar algo consumiéndose? ¿Algo se consume eternamente? No, algo se consume con un periodo de tiempo y a la final llega a consumirse completamente. Y ya, deja de existir. Se consume, se consumió. No se consume eternamente. Dice la siguiente parte, dice, se disiparán como el humo. El humo se disipa, el humo está por un momento y luego desaparece el humo. Entonces, la Biblia dice que así es la muerte eterna de los impíos para el tiempo del fin. El siguiente versículo es el versículo 38, dice, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Qué significa destruido y extinguida? Desaparecen. No es que se están consumiendo por la eternidad. Tampoco es que se está extinguiendo continuamente. No. Son consumidos, dice el versículo 20. El versículo 10 dice, dejarán de existir, no existirán. Versículo 20, perecerán, serán consumidos, se disipará como el humo. Y el 38 dice, será extinguida. Eso es lo que la Biblia enseña, lo que es la muerte, literalmente. Es lo que dice la Biblia, lo que es literalmente la muerte eterna. Vamos al siguiente versículo. El versículo que es Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí la contraparte, los dos destinos: perderse o recibir vida eterna. ¿Qué significa perderse? La palabra allí en griego hay otras versiones que dice que no perezca. ¿Qué significa perecer en griego? En esta Reina Valera 60 dice no se pierda. ¿Qué significa perderse eternamente? ¿Será que significa estar atormentado por la eternidad? ¿Qué significa perderse eternamente? Bueno, hemos visto en los versículos anteriores que es extinguirse, desaparecer, ser consumido, no existir más. Entonces yo te voy a mostrar lo que significa perecer, que es la palabra que aparece allí, no se pierda o no perezca, que es apolomi en griego. Mira lo que dice perecer. En la concordancia Strong dice apolomi, perderá, pierda, perdiere, destruir, ser destruido por completo. Eso es lo que significa la palabra. Destruir, es decir, eliminar por completo, abolir, poner fin a la ruina. Poner fin. Los impíos no van a estar sufriendo por la eternidad por sus pecados. Si van a sufrir, porque van a ser consumidos. Pero ese sufrimiento va a tener un fin. Mire lo que sigue diciendo apolomi. Viene de la palabra apo, que es apartado de, denota intensidad, y de polumi, que es destruir. Propiamente destruir totalmente, extirpar por completo. Y esa palabra, ese versículo lo mencionó Cristo. Cristo se lo dijo a Nicodemo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no sea destruido completamente, no sea abolido, no sea extirpado, no sea extinguido, sino que tenga vida eterna. Entonces los dos destinos que te ofrece, los dos destinos del ser humano es vivir eternamente con felicidad y gozo en la presencia de Dios o desaparecer completamente. Pero no es tormento eterno. Eso es lo que significa perecer. Entonces estamos viendo, te estoy mostrando lo que es la muerte eterna literalmente, lo que dice la Biblia, lo que es la muerte literalmente. Vamos al otro versículo que aparece en el Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Mira lo que dice el profeta allí. Malaquías 4, 1 al 3 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Te recuerdas? Este mundo, el pecado, será destruido con fuego. Por eso dice: vendrá el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Como estopa. La estopa se consume rápido. Tú le colocas un fuego a una estopa y se consume rápido. Aquel día que vendrá los abrazará. O sea, serán consumidos con el fuego, con la brasa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quién es la raíz del pecado? Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Los demonios, los impíos. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Te está diciendo después del fuego. ¿Qué ocurre después de ese fuego? Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este versículo te está dando luz, te está dando detalles de que ese fuego, ese lago de fuego, no será eterno. Llega un momento que se apaga. ¿Por qué? Porque dice: los impíos serán consumidos, Satanás será consumido. Para eso se hace el lago de fuego, para destruir a Satanás. Muchos piensan que Satanás es el líder del infierno y que él domina allí y que manda y es el que controla. No, hermano y amigo, el infierno o el lago de fuego está hecho para destruir a Satanás y a los demonios. Y las personas, serán consumidas porque no quisieron separarse del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La paga natural, automática del pecado es la muerte, te lleva a la muerte. Y va a llegar un momento en que Dios va a eliminar el pecado en este mundo y del universo, destruyendo a Satanás. Pero también serán destruidos todos aquellos que no se desprendieron del pecado. Y miren lo interesante allí. Ese fuego, y lo vamos a ver más adelante, en unos versículos más adelante, y te lo adelanto. Ese fuego, la Biblia nos enseña que cae aquí en la tierra. No está en el fondo, no es que está en el fondo en la tierra, personas quemándose y sufriendo, o está fuera de este mundo, en el universo, como yo he escuchado personas de otras denominaciones diciendo: mira, yo fui al infierno. Fui en el espíritu al infierno y salí de este mundo al espacio y ahí está el infierno. Yo he escuchado esos testimonios y son falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia no te dice eso. Hay otro que dijo: no, yo bajé al infierno. Entonces uno dice: bueno, ¿y dónde está el infierno? Pues, ¿está abajo o está arriba? No está en ningún lado. Eso está en el futuro. Entonces ese fuego que cae del cielo para consumir el pecado en este mundo se apagará. Por eso dicen los impíos allí. Entonces dice: serán como ceniza. Entonces esto nos está enseñando otra cosa más. Es que los impíos van a ser consumidos no en espíritu, sino también en cuerpo, porque dejan ceniza. ¿Qué es lo que deja ceniza? Cuando algo deja ceniza es porque consumió materia. Un espíritu, ¿cómo se consume un espíritu? Ahí claramente la Biblia, el versículo te dice: serán ceniza. ¿Por qué? Dos detalles importantes. Serán ceniza porque ese fuego no es eterno. Ese fuego se apagará. Segundo, son cenizas porque serán consumidos vivos, con cuerpo, porque deja ceniza. Y tercero,
ese fuego caerá en la tierra. Los impíos serán consumidos. Esos impíos están aquí en la tierra porque tienen cuerpo. Y ese fuego caerá aquí mismo en la tierra. Ahora vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis para que veamos también esos versículos que confirman que el fuego o el lago de fuego, el infierno, será aquí en la tierra para el tiempo del fin. Entonces vamos a ver. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿cuándo comienza a correr esos 1000 años? En la segunda venida de Cristo. Dice que Él destruirá a los impíos con el resplandor de su gloria. Ahí comienza a correr los 1000 años. Entonces, los justos, los salvos, estarán con Cristo. Y dice que durante esos 1000 años la tierra quedará desolada. Y Satanás entonces quedará en este mundo, atado simbólicamente, porque las naciones han sido destruidas y los impíos. Entonces dice Apocalipsis que esas personas que están con Cristo recibieron facultad de juzgar. ¿Qué juzgar? Ver por qué estas personas se perdieron. ¿Me explico? Puede haber familiares, puede haber amigos. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué tal persona se pierde si yo vi que esa persona iba a la iglesia? Si yo vi que esa persona era cristiana, o si esa persona, lo que yo vi, lo que pude ver era un buen padre, una buena persona. Entonces Dios mostrará en los libros, mostrará por qué se perdieron. Porque Dios tiene que mostrar su justicia. Su justicia al salvar a los que creyeron y aplicar la condenación a los que no aceptaron a Cristo y persistieron en su pecado. Entonces dice, cuando los 1000 años, y eso se va a hacer durante 1000 años, por eso dice que al fin de los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa salir de su prisión? Que los impíos resucitan, porque dice, y saldrá a engañar a las naciones, ¿ves? Naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Te está hablando de la tierra, no te está hablando de fuera de la tierra, te está diciendo naciones que están aquí en la tierra, porque te está hablando de los 4 ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, que representan a los pueblos enemigos de Dios. Por eso que los impíos son enemigos, no hay transformación en ellos. Ellos mueren y resucitan con la misma actitud hacia Dios y hacia Cristo, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces Satanás reúne a esas naciones que han resucitado para la batalla. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios o la nueva Jerusalén, la patria celestial. Y dice, el número de los cuales era como arena del mar, una gran multitud. Imagínate la cantidad de personas en toda la historia de la humanidad. Dice, como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Esos impíos, esas personas, esas naciones están aquí en la tierra. Y dice, y rodearon el campamento de los santos. ¿Cuál es el campamento de los santos? La ciudad amada, la patria celestial, la nueva Jerusalén. ¿Y qué pasa? Y dice, y de Dios, en otras versiones dice del cielo, en el original dice del cielo, y del cielo descendió fuego, como dice así, descendió fuego del cielo y los consumió. Te pregunto, ¿de dónde cae ese fuego que los consume? Aquí en la tierra. Por eso que Malaquías dice que serán cenizas. ¿Por qué? Porque ese fuego va a consumir el pecado, a Satanás, a los demonios, a los impíos, pero va a tener un fin. Ese fuego no va a estar aquí en la tierra por la eternidad, va a tener un fin. Entonces, mira lo que significa consumir. Estás viendo, cae fuego del cielo, los consume. Dice, desciende fuego del cielo y los consumió. Ese consumir no es por siempre. Cuando un fuego consume algo, siempre tiene un fin. ¿Qué es lo que significa? Que el fuego no se apaga hasta que cumpla el propósito. ¿Cuál es el propósito? Consumir el pecado en este mundo. Te voy a mostrar lo que es consumir. Mira lo que significa consumir en griego. Katestío. Dice, kata, hacia abajo, denota intensidad. Estío, comer. Propiamente, comérselo todo. Figuradamente, devorar completamente sin dejar nada. Consumir ferozmente. ¿Estás viendo lo que significa consumir?
devorar completamente sin dejar nada. Pero hay personas, a pesar de esas palabras y de esos significados, siguen creyendo que los impíos están siendo atormentados por la eternidad. Y recuerda, te estoy mostrando lo que dice la Biblia, lo que es la muerte eterna literalmente. La muerte eterna que es, la muerte eterna que es ser consumido con el fuego hasta no quedar nada. Consumir ferozmente, dice, hasta el suelo. Es decir, con un apetito voraz y rapaz cuyo resultado es la ruina, sin esperanza de recuperación e incluso sin vestigios. También dice, de fuego para devorar, es decir, consumir por completo y destruir. ¿Estás viendo? Se consume hasta no dejar nada. Por eso que los versículos primeros que vimos dice, será extinguido, será como el humo desaparece. Entonces, esto es lo que la Biblia muestra, lo que es la muerte eterna literalmente. No es un tormento sin fin, más bien es muerte eterna, desaparecer, dejar de existir por siempre. Porque esos son los dos destinos, vida eterna, vivir por siempre, o muerte eterna, dejar de existir por siempre. Entonces, mira lo que dice este versículo también de Apocalipsis, que los confirma y dice, vi a los muertos, Apocalipsis 20, 12 al 15 dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Son muertos, pero ¿por qué están de pie? Porque tienen cuerpo, han resucitado. Y recuerda que esto es después del milenio. ¿Me explico? Ante el trono blanco, dice que Cristo está en un trono blanco y ahí son juzgados los impíos. Dice, son muertos. Ellos resucitaron, dice que el mar entregó a los muertos y la tierra también, y están de pie. Si están de pie porque tienen cuerpo. ¿Te recuerdas que dejan ceniza? Y dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados a los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Ves? Tienen que mostrársele por qué se perdieron. Imagínate, por ejemplo, que allí está un impío, resucita creyendo que va a resucitar para vida eterna, pero resucita y se da cuenta que está con otros malos. Y él, entonces, bueno, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo resucito en este grupo? Entonces Dios les muestra allí con esos libros, Dios les muestra, mira lo que hiciste, mira esto, te llamé. Por medio de mi espíritu, te estaba llamando, te resististe. No quisiste aceptar ese medio de salvación que es Cristo, mi Hijo. Bueno, le muestra las cosas que esa persona hizo y esa persona reconocerá que Dios es justo. Entonces dice el versículo 13, y el mar, o sea, el mar, la playa, entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. O sea, los sepulcros se abren y ellos resucitan. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo vuelvo a repetir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué significa la muerte y el Hades? Bueno, que no habrá más muerte. Ya no habrá muerte. La muerte será eliminada al fin del milenio. Las personas estarán viviendo eternamente. Entonces, si fueron lanzados al lago de fuego, la muerte. Esta es la muerte segunda. ¿Ves? Que es la muerte eterna. Y el que no siguió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí te estás viendo. Entonces las personas son juzgadas, los impíos, los que no tienen esperanza, son juzgados, por eso se les llama muertos. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza para ellos. Están literalmente muertos. Cristo es la vida. Solamente el ser humano tiene vida cuando está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida que ofrece el Padre. Yo soy la vida eterna. Estas personas, la Biblia lo llama muertos. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza. La gracia se acabó. Ya no hay gracia. Ya hay una oportunidad para arrepentirse. Además, en el corazón de ellos ya no existe arrepentimiento. Se selló. Su carácter se selló por siempre. Entonces, Dios les muestra por qué se pierde. Y dice que ellos reconocen, justos son sus caminos. Tienes razón. Entonces, son lanzados al lago de fuego, que el fuego cae sobre ellos y los consume. La pregunta es, entonces, ¿ese fuego arderá por siempre? No, porque Malaquías dice que esos impíos serán como cenizas. ¿Por qué? Porque el fuego cae aquí en la tierra. ¿Te recuerdas?
que se reúnen las naciones, dicen los 4 ángulos de la tierra, está hablando de la tierra, por lo tanto ese fuego, ese lago de fuego cae aquí mismo en la tierra para purificar el pecado, del pecado. Y por eso que luego en el siguiente capítulo, que es Apocalipsis 21, tú puedes ver que Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el fuego consumió el pecado. Entonces Cristo comienza a crear de nuevo las cosas como en Génesis 1 al principio. Haya plantas, haya animales. Y esa creación será hermosa, tal vez sea más hermosa que la primera. Y ese fuego tendrá un fin. Cuando se consuma a los demonios, a Satanás, a los impíos y al pecado en esta tierra, se apaga. Hay una tierra purificada del pecado y entonces Dios hace nuevo todas las cosas. Y ahí estarán los redimidos en esa tierra nueva con Dios por la eternidad y con el Cordero. Ahora te voy a mostrar lo que la Biblia enseña, lo que es la muerte eterna simbólicamente. Hemos visto literalmente. Ahora vamos a ver lo que es la muerte eterna. Repito, muerte eterna simbólicamente. Pero antes de entrar allí, quiero leerte algunos comentarios que han escrito los oyentes. Vamos a verlo aquí. Dice, vamos a ver, dice el hermano Ripoll, buenas tardes, Daniel, bendiciones totales para ti y tu familia, Dios te bendiga, Dios bendiga su palabra poderosa, amén, igualmente para usted hermano, Dios le bendiga, muchas gracias por escribir, gracias por sus mensajes, por esos buenos deseos y por sus buenas palabras, un abrazo. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias por estar allí. Josías Cano, el hermano Josías Cano de Colombia dice, saludo hermano desde Colombia. Muchas gracias por tu saludo, hermano querido. Dios te bendiga. Marilú Budier dice, saludo hermano Daniel Primera. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga a usted también, hermana, a usted, a su familia. Muchas gracias. Gracias por esos buenos deseos. Josías Cano dice, hay gente que piensa que un Dios de amor va a atormentar eternamente a los rebeldes. Será un tormento mientras dura o mientras se consumen. Así exactamente. Por eso que el versículo dice que serán atormentados día y noche. Pero no va a ser por la eternidad. Muy bien. Gracias por compartir tu opinión. Dice Mayra Gilling Llanos. Mayra Llanos dice, buenas tardes. Un gusto unirme a este estudio. Saludos desde Ecuador, mi estimado hermano. Muchas gracias, hermana Mayra. Un abrazo, gracias por escribir y por esas palabras. También dice Josías Cano, ¿cómo es posible que si Dios va a hacer todas las cosas nuevas, hayan personas que van a estar sufriendo en medio del fuego eternamente? Claro, si el fuego cae aquí, ¿cómo es que van a estar sufriendo? Y si Dios va a hacer todas las cosas nuevas, tiene que desaparecer y ese fuego tiene que apagarse. ¿No habría hecho Dios todo nuevo si permite que siga existiendo dolor, exactamente, y sufrimiento y el pecado? Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y gracias a todos ustedes por escribir y por compartir su opinión. 100% de acuerdo con lo que han dicho. Vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que es la muerte eterna, ahora simbólicamente. Hemos visto literalmente. Ahora vamos a ver lo que es simbólicamente. ¿Por qué? Porque la muerte eterna tiene su definición literal, que es la que hemos visto, desaparecer por siempre, dejar de existir, pero también tiene su definición simbólica. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis. Vamos mismo a Apocalipsis. Vamos a ver aquí. Apocalipsis 14. Vamos a leer de nuevo esos versículos con que comenzamos, que es el mensaje del tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, yo te voy a dar un dato
una clave para que tú puedas ver cuándo es simbólico. Y la clave es el contexto. Cuando tú ves que el contexto te habla de símbolos, de figuras simbólicas, entonces te está hablando simbólicamente. Y por eso tú lo puedes ver allí en el mensaje del tercer ángel. Y esto es una clave importante. ¿Por qué te menciona el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos? Si hemos visto que la muerte eterna es dejar de existir y que ese fuego se apaga porque no arderá por siempre, ya que Malaquías dice que los impíos serán como ceniza, serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, quiere decir que el fuego se apaga porque deja ceniza y los muertos nos estarán sufriendo y chillando y quemándose por siempre. No, se consume. Eso es lo que significa muerte eterna literalmente. Entonces, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué aquí te dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y que no tienen reposo ni de día ni de noche? Porque el contexto te está hablando simbólicamente, te está hablando, por ejemplo, de bestia. No es una bestia literal. La bestia representa un poder político religioso. Te habla de imagen, no es una imagen literal. Es un poder también que se iguala a la bestia. Te está hablando de una marca en la frente y en la mano y hemos visto en los estudios anteriores que no es una marca no es una marca literal, sino que es una marca simbólica, porque la frente representa los pensamientos, ¿no? Donde está nuestro carácter. La mano, acción, hechos. Entonces el mismo contexto te dice que es simbólico. También te habla del vino de la ira de Dios. Es simbólico, no es literal. Dios no va a destruir a este mundo derramando una copa de vino en la tierra. Una copa literal de vino. ¿Qué es eso? No. Es un símbolo ¿de qué? De la ira de Dios. Cómo Dios destruye el pecado. Y esa sangre, ese vino representa la sangre de los impíos. Por eso que en Apocalipsis 19 dice que Cristo pisa el lagar de la ira de Dios, donde se echan las uvas, ¿ves? Que representan los impíos y que sale vino, que es la sangre, es la sangre representada ¿qué? Por vino. Porque son la sangre de los impíos, de los poderosos, de los enemigos de Dios. Y que Cristo va a destruir. Y también te habla entonces, dice, de la ira de Dios en un cáliz, en un vino, que tiene vino, en el cáliz de su ira. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Por eso que luego te dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es un símbolo. El contexto te viene hablando de símbolo. Muerte eterna simbólicamente. Y esto pasa con muchos hermanos que no entienden, entonces toman el humo de su tormento como algo literal. No, mira, el tormento es eterno, el tormento es para siempre, estarán allí quemándose por siempre. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente que el humo sube por los siglos de los siglos y que son atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Hermano, es un símbolo. Es un símbolo de la muerte eterna, porque el mismo contexto te lo muestra. Te está hablando de símbolos, te viene hablando de bestia, te viene hablando de imagen, te viene hablando del vino de la ira de Dios, te viene hablando del cáliz de su ira. Es puro símbolo. Te voy a enseñar esto. Y también te habla de la marca. No es una marca literal. Es una actitud, es un espíritu que involucra falsas doctrinas, dioses falsos, como hemos visto en los estudios anteriores. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 1 y 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera. Ahí te está diciendo un símbolo, no es una ramera literal. ¿A quién representa la gran ramera? Al poder político religioso. Apocalipsis 17 te dice la ramera, la gran Babilonia, esa unión de los poderes políticos, los poderes religiosos con el espiritismo que conforman los poderes de este mundo y están en contra de Dios. Entonces dice que ha corrompido la tierra con su fornicación. No es una fornicación literal, es una fornicación simbólica. Fornica con los reyes de la tierra, con el poder político, y también fornicación significa adorar a ídolos, dioses falsos. Por eso es ramera, porque ramera representa idólatra, persona que adora a dioses falsos. Entonces te está hablando de símbolo. ¿Estás viendo? Por eso sigue diciendo: y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Te pregunto, ¿ese humo que sube por los siglos de los siglos es literal o es simbólico? ¿Simbólico? ¿Por qué? Porque el contexto te está hablando simbólicamente, te está hablando de la ramera, te está hablando de fornicación, cosas que no son literal, son simbólicas. Entonces, el mismo contexto te enseña que la frase, el mismo contexto te enseña que la frase es simbólico. Entonces, vamos a ver aquí otro versículo que dice Apocalipsis, el mismo Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Te pregunto, ¿ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos es literal? No, es simbólico. ¿Por qué? El contexto te viene hablando simbólicamente, no es una bestia literal. No es una bestia que está quemándose allí, una bestia literalmente. ¿Qué representa la bestia? Y dijimos, bestia representa imperio, reino. En este caso es la bestia del poder político religioso, que siguió de Roma imperial y se convirtió en Roma papal. El falso profeta no es un falso profeta literal, es un símbolo. Es un símbolo también de un poder que trabaja a favor de la bestia. Dice Apocalipsis que hace descender hasta fuego del cielo y engaña a los moradores de la tierra. O sea, es un poder, es un reino que también trabaja junto con la bestia. Entonces, no es un falso profeta literal. No está hablando de una persona que es un falso profeta. No, es un símbolo. Entonces, atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no es literal, sino que es un símbolo de la muerte eterna. O sea que la bestia y el falso profeta van a ser destruidos por siempre, no volverán a levantarse. Igualmente la gran ramera, como vemos allí, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que no volverá a levantarse la bestia, ni la ramera, ni el falso profeta. Desaparecerán por siempre. ¿Te recuerdas lo que significa perecer? Ser devorado completamente sin dejar nada. Ahora, vamos a ver lo que dice Génesis sobre ese humo que pasó con Sodoma y Gomorra. Dice, Génesis 19:28 dice: y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, es aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces, aquí te recuerdas que también Sodoma y Gomorra fue consumido con el fuego de Dios. Ese fuego cayó del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra. Aunque se dice que fue consumido con el fuego eterno, te pregunto, ¿ese fuego todavía está ardiendo allá en Sodoma y Gomorra? Allá en Mesopotamia. No, ese fuego se apagó. Aunque fue fuego de Dios, se apaga. ¿Por qué se apaga? Consumió a Sodoma y a Gomorra, a los impíos. Te pregunto, ¿Sodoma y Gomorra volvió a levantarse? No. Usted va allá, a donde estaba Sodoma y Gomorra, y ese es un desierto, es una devastación. Ahí no se levantó nuevamente Sodoma y Gomorra, estas naciones, estos pueblos. ¿Por qué? Porque el fuego cumplió el propósito, destruir para siempre. Pero se apagó. Por eso se le dice fuego eterno. No se apaga hasta que cumpla el propósito. ¿Cuál es el propósito? Consumir el pecado hasta el final, hasta que no quede nada. Y ahí quedó pura ceniza. Pura ceniza quedó allí. Y trozos de azufre. De una evidencia que cayó del azufre que cayó del fuego mezclado, del cielo, mezclado con el fuego. Entonces dice allí que cuando Abraham vio a Sodoma y Gomorra, dice que vio, he aquí, el humo subía, ¿ves?, de la tierra como humo de un horno. Pero ese humo dejó de subir. Llegó un momento que ya no había más humo. Mira lo que dice, ahora vamos a ver lo que dice relacionado con esto, Judas. Mira lo que dice Judas 1:7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Pero bueno, si le dice castigo, fuego eterno, ese fuego todavía está ardiendo, no está ardiendo, se apagó, aunque se le llama fuego eterno. Te repito, ¿por qué se le llama fuego eterno? Porque no se apaga hasta que consuma el último pecado. Y tú puedes ir a Sodoma y Gomorra y ahí tú no vas a ver nada. Tú lo que vas a ver es tierra y desierto. Consumió. Una evidencia poderosa de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es cierta. Sodoma y Gomorra, donde estaban estos pueblos, donde estaba Sodoma y Gomorra, se convirtió en un desierto. No se volvió a levantarse. ¿Por qué? Porque fue consumido con el fuego eterno, con ese fuego que no se apaga. Nadie lo apaga. Se apaga solo hasta que consuma el pecado. Entonces, esto mismo va a suceder entonces al final de esta tierra. Ese fuego caerá en la tierra, consumirá el pecado. Entonces los impíos serán consumidos completamente, serán extinguidos, no volverán a existir por la eternidad. Así como no se levantó nuevamente Sodoma y Gomorra. ¿Sodoma y Gomorra fueron consumidos con el fuego eterno? Sí. ¿Ese fuego se apagó? Sí. ¿Consumió el pecado completamente? Sí. ¿Sodoma y Gomorra se volvieron a levantar? No. En el tiempo del fin, ¿los impíos serán consumidos con el fuego eterno? Sí. ¿Ese fuego durará por siempre? No. ¿Alguien podrá apagar ese fuego? No. ¿Los impíos volverán a existir? No. Serán consumidos completamente y serán extinguidos por la eternidad. Ya no existirá nadie. ¿Ese fuego consumirá el pecado completamente en la tierra? Sí. Porque Juan dice que él ve un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ese fuego caerá aquí en la tierra? Sí. ¿Con qué intención? Consumir el pecado, consumir a Satanás y a los demonios y lamentablemente a aquellos que no quisieron desprenderse del pecado, los seres humanos impíos. Esa es la muerte. Esa es la muerte. Y entonces cuando tú veas en la Biblia, entonces cuando te dicen un humo que sube por los siglos de los siglos, el fuego que nunca se apaga, está hablando simbólicamente porque el mismo contexto te lo enseña. Entonces tú te preguntarás entonces, hermano, ¿y qué pasa con la parábola de Rico y Lázaro? Que eso también lo comenté en el estudio anterior. Bueno, es una parábola, no se puede sacar una doctrina como tal de la parábola. Entonces Cristo está tomando una creencia que había en ese tiempo. Lamentablemente, te recuerdas que yo también mencioné que muchos de los maestros del pueblo de Israel, Cristo los señaló como serpiente, generación de serpiente, de víboras, hijos del diablo. Entonces estas personas, aunque eran simientes de la serpiente, dominados por Satanás, eran maestros y ellos introducían falsas doctrinas a Israel. Y muchos de los judíos entonces pensaban y creían que sí, que había un lugar de tormento. Entonces, hasta la creencia, escucha bien, existía la creencia de que el infierno estaba cerca del lugar donde estaba Abraham y que todas las personas justas que morían iban al seno de Abraham. Entonces tú estás viendo que es una parábola, no es algo real, porque bíblicamente eso no existe. Y lo vimos en el estudio anterior, lo que es la muerte, lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo. Entonces Cristo está tomando una creencia que había en ese tiempo para enseñar principios espirituales importantes. Entonces una parábola es un relato no necesariamente real, puede ser ficticio, pero ¿con qué intención? Para enseñar principios espirituales. Entonces tú dices, bueno, eso no puede ser que el infierno, supuesto infierno, esté cerca del cielo, que se pueden comunicar. Entonces también, ¿de qué tamaño es el seno de Abraham, el pecho de Abraham, que todas las personas justas cuando mueren van allí? No, es una parábola. Y además es una creencia falsa que tenían muchos judíos. Entonces te pregunto, qué interesante que el muerto se llama Lázaro. Te pregunto, ¿Cristo resucitó a alguien llamado Lázaro? Sí. ¿Y qué dice Cristo en la parábola? Que si no creen, ni aún que se levante alguien de los muertos van a creer. Y así sucedió, ni aún resucitando Cristo a Lázaro,
estas personas creyeron en Cristo. Más bien los fariseos o los maestros intensificaron su odio hacia Cristo y sellaron su muerte. Vamos a condenarlo, porque la resurrección de Lázaro hizo que muchas personas del pueblo creyeran en Cristo, y a los fariseos no les interesaba esto, no les convenía, porque se le estaba quitando la autoridad sobre el pueblo. Entonces allí sellaron: no, vamos a matar a este nazareno, chico. Este no se educó con los rabinos, entonces nos quiere quitar nuestros privilegios y la autoridad que tenemos sobre el pueblo. Entonces, como ellos eran simientes de la serpiente, amaban los placeres del mundo, los privilegios, el poder, entonces vamos a matar a Cristo. Así sea el Hijo de Dios, vamos a matarlo. Tal cual sucedió, como decía en la parábola, ni aún resucitando a Lázaro. Entonces, la parábola es eso. ¿Qué es la parábola? Te repito, un relato con lenguaje metafórico. Entonces, es tomar algo que no es real para explicar o enseñar una verdad o principio espiritual. Entonces te voy a mencionar un ejemplo de una parábola en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba pidiendo rey. Mira lo que dice, por ejemplo, tú puedes leer eso en Jueces 9, que Jotán se coloca en una cumbre del monte Gerizim y él relata una parábola. Entonces dice que las plantas querían, o los árboles querían elegir un rey. Entonces le piden a la higuera para que reinara, y ella dice: no, yo no voy a dejar mi dulzura y mi fruto para ser grande entre los árboles. También le dicen a la vid, y ella dice: no, yo no voy a dejar entonces dejar de mi mosto o de mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para reinar sobre ustedes. Entonces le dicen a la zarza: mira, reina sobre nosotros. Entonces dice la zarza: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces te pregunto, ¿la parábola, esto, es real o es lenguaje metafórico? Estamos viendo que es metafórico. Una parábola no necesariamente tiene que ser real. Pero estaba enseñando un principio espiritual. ¿Cuál es el principio que quería enseñar Jotán a Israel? El plan de Dios no era que Israel tuviera una rey como las otras naciones, porque se corrompen. Dios quería desde siempre que fuera una teocracia, que el que gobernara y reinara sea Dios. Entonces, por eso que ellos dicen: mira, si ustedes piden un rey, van a sufrir las consecuencias. Y él utilizó esta metáfora de las plantas y utilizó la zarza. Y la zarza representa a esos reyes malvados. Los reyes hacían sufrir al pueblo. Cuando los reyes estaban en pecado, las consecuencias las sufría el pueblo. Venían las invasiones, había sufrimiento, habría muerte, masacre. ¿Debido a qué? A la impiedad, a la corrupción del rey. Y Jotán tenía razón cuando le decía: mire, la zarza, caiga fuego y los devore. Y así sucedió. Insistieron, el pueblo de Israel insistió y pidieron rey y tuvieron su rey. Se puede contar con los dedos de las manos los reyes que fueron buenos. La mayoría fueron malos, porque no era el plan de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que una parábola no necesariamente es un relato verdadero. Puede ser ficticio o metafórico. Te voy a enseñar otro contexto cuando tú ves que está hablando metafóricamente. Mira lo que dice, vamos a Marcos 9, vamos a leer el versículo 43, 44, 47 al 49. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Te pregunto, ¿está hablando literalmente? ¿Dónde está el pecado? El pecado no está en la mano, que agarra las cosas. El pecado está en la mente, que me lleva a robar, a tomar lo que no es mío. La avaricia. ¿Dónde está? ¿En la mano? No, en la mente. Entonces te está hablando metafóricamente, no te está hablando literalmente. Mejor te es entrar en la vida manco, o sea, sin mano, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ahí está hablando del fuego que no puede ser apagado. ¿Está hablando literalmente?
No, te está hablando metafóricamente, simbólicamente, porque el contexto te está diciendo, córtate la mano, cuando Cristo nos está mandando literalmente que nos cortemos la mano. ¿Qué significa cortarse la mano? Abandona ese pecado de robar, de la avaricia, de la codicia, con el poder de Cristo. El versículo 44, donde el gusano de ellos no muere. Está hablando literalmente que un gusano que no muere. No, te está hablando metafóricamente. Y el fuego que nunca se apaga, porque el contexto mismo te lo está diciendo. Versículo 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Está hablando literalmente. Que yo esté mirando lo que no debo mirar. Dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Aquí no está hablando que nos metamos una cuchara y nos saquemos el ojo. ¿Dónde es el pecado? En la mente. Yo puedo estar ciego y yo puedo seguir teniendo pensamientos que deshonran a Dios. Yo puedo cortarme las dos manos, los dos brazos, pero yo sigo siendo avaricioso. Está hablando simbólicamente, no literalmente. Versículo 48. Por eso que cuando tú ves que está hablando metafóricamente, entonces, donde el gusano de ellos no muere, no es literalmente, es simbólicamente, metafóricamente. Y el fuego nunca se apaga. 49. Porque todos serán salados con fuego. Te pregunto, cuando dice salado con fuego, ¿es literal o es símbolo? Es símbolo. ¿En qué parte del mundo se sala con fuego? El fuego no sala, el fuego quema, el fuego consume. Entonces dice, cuando todos serán salados con fuego, quiere decir que serán purificados por las aflicciones. Y todo sacrificio será salado con sal. El abandonar lo que nos gusta, que deshonra a Dios, eso causa dolor. Pero ese dolor es para purificarnos. Así como dice, salados con fuego. Entonces el mismo contexto te está diciendo que el gusano que no muere es símbolo, es simbólicamente, metafóricamente. Y aquí está hablando el mismo Cristo Jesús. Ya tú sabes entonces lo que es literalmente, cuando se habla literalmente y cuando se habla simbólicamente. Entonces, cuando tú ves en la Biblia un humo que sube por los siglos de los siglos, un gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga, no es literal, es simbólico, porque el mismo contexto te lo dice. Entonces, ante todas estas cosas, hermano, que es cierto que va a haber un fuego que va a consumir el pecado en este mundo y a los impíos, entonces nuestra única esperanza aquí es Cristo Jesús. No es otro, hermano, no es tu obra. Nuestras buenas obras son trapo de inmundicia. Nuestra única esperanza es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mira lo que quiero mostrarte aquí, unos versículos que hablan acerca de los dos destinos que hay para el ser humano. Dice, Mateo 25, 45 y 46, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué es castigo eterno? ¿Tormento eterno? ¿Sufrimiento eterno? No. ¿Cuál es el castigo eterno? Muerte eterna. Dejar de existir por siempre. Y lo justo, vida eterna. Gracias a quien nosotros recibimos vida eterna. Mira lo que dice aquí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y está hablando de muerte eterna. La paga del pecado es muerte, que es desaparecer por siempre, eternamente. Mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna. ¿Gracias a quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo mora en tu corazón, tú tienes vida eterna. Cristo es la vida. Tú puedes comenzar a vivir la vida eterna ahora. Y si mueres, una enfermedad de accidente, de vejez o de enfermedad, entonces tu muerte será como un sueño, un descanso esperando la mañana gloriosa de la aparición de Cristo Jesús, que te levantará del sueño, que es la resurrección, para vivir en esta tierra nueva. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, creer, esa palabra significa relacionarse, tener comunión con Él,
no se pierda eternamente, no sea consumido, no sea extinguido por la eternidad, sino que tenga vida eterna. Espero que tú estés en ese grupo. Espero que tú estés en ese grupo que recibe a Cristo y que comienza a vivir la vida eterna. Y que la muerte no será el fin de todo. La muerte no es el fin de todo, sino un paso. Solo un paso a la eternidad con Cristo Jesús y el Padre Celestial aquí, en una tierra purificada del pecado, en una tierra nueva. Termino con lo que dice Ellen White. Maranata, el Señor viene, página 360, dice: mientras la tierra quedará envuelta por el fuego de la venganza de Dios, los justos morarán seguros en la santa ciudad. Para los que tuvieron parte en la primera resurrección, que es para vida eterna, la segunda muerte, que es muerte eterna, no tendrá poder alguno. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de maldición. No habrá maldición, hermano. No habrá un lugar donde los impíos estarán consumiéndose, sufriendo y chillando. Mientras por otro lado están los justos en una tierra nueva. Eso no existe. Eso no va a existir. Porque el dolor y el sufrimiento ya no habrá más. El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición del pecado. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Solo quedará un recuerdo del pecado. Mira cuál es el único recuerdo del pecado. Solo quedará un recuerdo. Yo le añado, solo quedará un recuerdo del pecado. ¿Cuál es ese? Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. ¿Dónde? En las manos, en la sien, en el costado y en los pies. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado por el poder y la gracia de Cristo. El propósito primitivo que Dios tenía al crear la tierra se cumple a convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. El plan que tenía Dios en el principio, que fuera un mundo, una tierra con felicidad y con los redimidos, se cumplirá en el tiempo del fin. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 29, en el devocional Maranata. Así que hemos visto, querido amigo y hermano, lo que es la muerte eterna literalmente y lo que es la muerte eterna simbólicamente. Ya tú estás en capacidad de enseñárselo a otra persona. Antes de terminar, vamos a ver algunos comentarios aquí de unos hermanos. Dice Michelle Ripoll, dice: más clara no puede ser la palabra de Dios, es una luz que alumbra nuestro camino. Gracias, hermano Daniel, un abrazo grande, Dios te bendiga. Dios le bendiga a usted, hermano, igualmente, y la gloria y la honra sea para Dios. Me alegra de que sea útil este tema. Usted puede descargar la diapositiva en la descripción del video. Muchas gracias por esa palabra. Sigue diciendo: Maranata, el Señor viene. Amén. Josías Cano dice: esto que usted hace, hermano Daniel Primera, es lo que ordena nuestro Padre. Precepto tras precepto, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allí. Exacto. Así ha de enseñarse al pueblo. Vamos a seguir leyendo. Así ha de enseñarse al pueblo. Alabado sea Dios por ponerlo a usted a entregarnos este mensaje tan importante, ya que será una de las verdades que el enemigo malinterpretará para llevar a muchos a la perdición. Así es, uno de los pecados principales por los que engaña Satanás al mundo es el estado de los muertos, que es un fundamento del espiritismo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por escribir, gracias por estar allí. Espero que tú seas del grupo en el que mora Cristo en su corazón, Cristo en nosotros, Cristo en ti, esperanza de gloria. Dios te bendiga grandemente. Soy Daniel Primera. Esto ha sido Esencial Factor. Espero verte en el próximo estudio, Dios mediante, si Dios me da vida. Y un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por esos comentarios. Muchas gracias por atender y por comentar y compartir también sus opiniones y sus versículos. Y recuerda esto: paz y conoce al Cordero.